Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de nuevo, gracias por seguirme. Bueno, vamos a hablar de las principales religiones tradicionales chinas con 400 millones de seguidores en el mundo. Con el número uno, Cianismo de Confucio, es decir, el fundador fue Confucio en los años entre 551 al 479 a.C. ¿Cuál es la naturaleza de esta religión? Bueno, no es tanto una religión, sino más bien un sistema ético y filosófico de vida que se centra en la moralidad de las personas, en la cuestión moral, del aspecto gubernamental, es decir, del gobierno. Además, la justicia, la sinceridad, hay que ser sinceros, y las relaciones sociales adecuadas. ¿Cuáles son las creencias y prácticas principales? Bueno, pues hacen especial énfasis en la virtud y el comportamiento ético. Confucio enseñó que la clave para una sociedad justa es el cultivo de la moralidad personal, es decir, la moral, y las relaciones armoniosas, es decir, estar en armonía. ¿Cuáles son las 5 relaciones fundamentales de esta religión? Bueno, gobernante-súbdito, padre-hijo, esposo-esposa, hermano mayor, hermano menor, amigo-amiga. Cada relación implica deberes específicos y virtudes como el respeto, siempre como pilar fundamental, el respeto, la lealtad y la piedad filial. Filial se refiere a los hijos. Vale, ¿cuáles son los rituales y tradiciones? Pues promueve el respeto por los antepasados o los mayores, los rituales tradicionales y el aprendizaje continuo. ¿Cuáles son los textos sagrados? Bueno, los 4 libros y los 5 clásicos que incluyen los Analectas de Confucio. Luego, como número 2 de otra rama del taoísmo tenemos el daoísmo, cuyo fundador fue Lao Tse, una figura semilegendaria que vivió alrededor del siglo VI a.C. ¿Cuál es la naturaleza de esta religión? Bueno, la religión y filosofía es que busca la armonía con el Tao. El Tao sería el camino, ¿no? The Way, camino. Un principio que se considera la fuente y la fuerza detrás de todo lo que existe, en seguir el camino. ¿Cuáles son las creencias y prácticas principales? Bueno, el Tao, como acabo de comentar, es el principio fundamental del universo, indefinible, no se puede definir, y eterno, eterno, que no tiene fin, que fluye a través de todas las cosas. Se enfatiza, o se le da especial hincapié o énfasis, se enfatiza la no acción o wu wei, que es actuar de manera natural y sin esfuerzo. Esto es muy interesante, el camino del Tao. Luego el yin yang. El yin yang es esto que vemos a veces que es blanco y negro, la mitad blanco y negro, ¿no? Pero muy bien, a veces no sabemos muy bien realmente lo que significa, ¿no? El yin yang es el concepto de dualidad, ¿no? Dos, que describe como fuerzas opuestas o aparentemente contradictorias y son una realidad complementarias e independientes en el mundo natural. Luego tenemos que el culto a los dioses y las prácticas espirituales es súper importante. El taoísmo tiene un panteón de deidades y se centra en la práctica de rituales, meditación, alquimia interna y técnicas de longevidad. Longevo significa algo que vive mucho. Vale, ¿cuáles son los textos sagrados? El Tao Te Ching, que es el libro del camino y su virtud, atribuido a Lao Tzu, y el Zhuangzi. Los templos y sacerdotes. Los templos taoístas están dispersos por China y el mundo, y los sacerdotes taoístas llevan a cabo rituales para armonizar a los seres humanos con el Tao. El número 3 como importante, ¿no? de la religión china sería el folk religión china, es decir, la religión popular china.
¿Qué es esto? Bueno, pues la naturaleza de la religión popular china es un conjunto, un conjunto de creencias y prácticas sincréticas que combinan elementos del taoísmo, el budismo, el confucianismo y el culto a los antepasados y el animismo. Aquí tenemos de nuevo otro concepto nuevo, ¿no? El animismo. 4 cosas. O sea, la naturaleza de la religión china es muy compleja, muy complicada, porque trata de combinar el taoísmo, el budismo, el confucianismo y el culto a los antepasados y el animismo. Son como 5 cosas, ideas muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son las creencias y prácticas principales? Bueno, pues el culto a los antepasados es la creencia, la importancia de rendir culto y hacer ofrendas a los antepasados para asegurar su bienestar en el más allá y para recibir su protección y bendiciones. La veneración de dioses locales y deidades populares es la adoración de una amplia gama de dioses y espíritus, incluidos dioses de la naturaleza, deidades del hogar como el dios de la cocina, por ejemplo, héroes históricos y figuras mitológicas. O sea, estas son cosas ya muy prácticas, ¿no? Venerar a los dioses locales y deidades populares y adorar a una amplia gama de dioses y espíritus, incluidos dioses de la naturaleza, deidades del hogar, repito, como el dios de la cocina, muy importante, héroes históricos y figuras mitológicas. Estoy repitiendo esto porque es una cosa en la que quiero hacer énfasis, ¿no? Enfatizar. Luego vamos a hablar de las prácticas de adivinación y astrología. El uso de técnicas como la lectura del I Ching, el libro de los cambios, la astrología, el Feng Shui, que el Feng Shui se ha popularizado bastante, ¿no? Como cosa solo de decoración y de una combinación de la decoración y la estructura de la casa para que sea buena, ¿no? Pero aquí es una de las prácticas de adivinación y astrología y se utiliza como la astrología, el Feng Shui y otros métodos para predecir el futuro o armonizar la vida con las fuerzas naturales. Es esto, ¿no? La decoración y las fuerzas naturales en una casa, el Feng Shui. ¿Cuáles son los rituales y festividades? Bueno, pues las celebraciones como el Año Nuevo Chino, el Festival del Medio Otoño y el Festival de los Fantasmas son ocasiones importantes que involucran rituales para honrar a los antepasados y a los espíritus. ¿Cuáles son las características comunes de las religiones tradicionales chinas? Esto es importante saber lo que hay en común porque hay muchas ramas. Bueno, pues son el sincretismo, y es que las religiones tradicionales chinas a menudo se mezclan entre sí. Las personas pueden practicar elementos del taoísmo, del confucianismo, del budismo al mismo tiempo. El culto a los antepasados es un componente central de todas las religiones tradicionales chinas, basado en la idea de que los espíritus de los antepasados, son seres que continúan influyendo en el mundo de los vivos, ¿no? Que siempre de alguna manera los tenemos ahí. No desaparecen del todo, ¿no? La armonía con la naturaleza, que esto es una cosa que me gusta a mí mucho, ¿no? La naturaleza es un profundo respeto por la naturaleza y un deseo de vivir en armonía con las fuerzas naturales. Esto es muy, muy interesante, amigos. La ética y la moralidad es un fuerte énfasis en la conducta moral, el respeto por la familia, los mayores y la sociedad. La presencia y práctica en la actualidad de las religiones tradicionales chinas aún son ampliamente practicadas en China continental, como Taiwán, Hong Kong, Macao y en comunidades chinas de todo el mundo. Estimaciones recientes sugieren, o sea, aproximadamente hay unos 400 millones de personas en el mundo que siguen estas religiones o combinación de ellas. ¿Cuáles son las contribuciones a la filosofía? Estas tradiciones han influido profundamente en la filosofía,
la cultura, la literatura, las artes y las costumbres sociales de China, en otras partes de Asia también, ¿no? Siguen siendo relevantes para la vida cotidiana, la identidad cultural y la cosmovisión de muchas personas en el mundo de habla china. ¿Te gustaría profundizar más sobre las religiones chinas? Si es así, déjame un comentario y haré este tema más extenso, más amplio, o al menos sin resumirlo tanto. Bueno, un besito y nos vemos en la próxima.